alegría, como cada noche, de poder compartir este tiempo con usted. Y hoy tengo el tremendo privilegio y una alegría muy grande de tener un gran amigo conmigo en esta noche. Yo ya sé, recién empezó el partido de River, no me diga nada, no quiero saber nada, porque ahora la tecnología me permite llegar a mi casa, apretar un botón y verlo como si lo viera en directo. O sea que me siento muy bien. No quiero comentarios de ningún tipo. Pero en medio de todo eso y de todo lo que está pasando en el país, está uno de mis grandes amigos que viene desde Guatemala. Qué programa profético el que hicimos ayer con el secretario general de la AMIA y hoy esta tremenda resolución de la Cámara de Justicia declarando a Irán el culpable de los dos atentados que tuvimos en la Argentina. Ayer estábamos hablando con esto y no sabíamos de que en el día de hoy iba a hacerse una declaración de esta magnitud. La Asociación Mutual de Israelita Argentina. Ayer estuvo con nosotros el secretario general. Bueno, mi amigo es David Ruiz, de Guatemala. Estábamos viendo cuándo fue la última vez que nos vimos y no lo podemos creer, que hace 4 o 5 años que no nos veíamos, pero estábamos muy conectados con las redes, estuvo como invitado en mi programa con Zoom, pero ahora está aquí en Buenos Aires. Bienvenido, David. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares y al corazón. De veras es un evento muy especial para mí, algo que estaba anticipando mucho, Juan Pablo. Gracias por la invitación de poder compartir este lugar donde me trae tantas memorias, de veras, de buenos programas y de excelentes preguntas como las tuyas. No, David, pero vos sos también asiduo televidente del programa, ¿no? Sí, ahí te mando siempre mensajes. No siempre, cada tanto. Siempre que veo. Sí, si es por la cantidad de mensajes me ves poco, pero no importa, no quiero hacer un juicio de valor. ¿A qué hora es? ¿Las 9 de la noche en Buenos Aires? ¿Qué hora es en Guatemala? Serían las 6 de la tarde. Es muy temprano, ¿no? Temprano para ustedes. Ajá, sí. Claro, a las 6 de la tarde es difícil que haya mucha gente viendo televisión, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy sí lo están viendo, están repitiéndolo en una de las plataformas que tenemos en la red de iglesias. Ajá. Así que tenemos unos nuevos televidentes que esperamos que se conecten ahí con Canal Luz a partir de ahora. Bárbaro, bueno, y a partir de ahí estoy todas las noches. Mañana tengo un tema interesante, ¿eh? Va a venir alguien que va a decir cómo hacer para tener una vejez saludable. Wow. Y yo ya estoy en eso. Algunos miran para otro lado, no quieren hacerse cargo de la edad que tiene. Un lindo tema, ¿eh? Está muy interesado, sí. Pero el tema de hoy me interesa también muchísimo. David es uno de los que más conoce acerca de las misiones de latinoamericanos hacia el mundo. De eso hemos hablado mucho y hablamos y cuando tengo ese tema me está reemplazando Marilina, ¿sabías? ¿Cómo no? Muy sí, bien. Lo he visto en el programa. Lo está haciendo muy bien. Pero sí, ¿cómo llegaron las misiones? ¿Cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica? Y le propuse ese tema a David, ¿no? A mí me gusta mucho mirar a lo que pasó. Hay toda una generación que cree que todo empezó con Gilson. O otros con Marcos Witt. Tienes razón. Y otros creen que empezó con Anacondia acá en la Argentina. No, pero hay historia, hay una larga historia. Así que quiero usar la sabiduría y el conocimiento de David para aprender. Le digo de verdad, aprender, porque no sé mucho del tema. Háblame de cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica, David. Bueno, en realidad creo que tenemos que ubicarnos en algunas fechas que fueron importantes. Creo que una fecha importante que podríamos decir desencadenó ya una aproximación más intencional para la evangelización en América Latina fue el Congreso de Edimburgo en el año 1910. Y la razón es precisamente por lo contrario de lo que nos imaginamos. En Edimburgo, en 1910, América Latina fue excluida de los planes que se estaban haciendo ahí para la evangelización.
Como ustedes recuerdan, Guillermo Caire hicieron un atlas, podríamos decir, para saber hacia dónde deberían de caminar las organizaciones misioneras y las iglesias para evangelizar, pero por un conflicto interno ahí, por una situación y particularmente por la presión de la iglesia anglicana inglesa, se decidió que América Latina iba a quedar excluido de los planes. Se consideró en ese momento que América Latina ya estaba cristianizado y que no necesitaba misioneros. Esto desencadenó un proceso que llevó al momento donde podríamos decir que comienza todo, que es en Panamá, en el año 1916, cuando se celebra un congreso que se había comenzado a preparar desde pocos años después del año 1910, donde se llamó el Congreso para la Cooperación y la Evangelización de América Latina. Ahí prácticamente podríamos decir, comenzó un esfuerzo unido de diferentes agencias misioneras, organizaciones cristianas, iglesias, para poder evangelizar el continente americano. Eso no significa que la iglesia no estuviera en América Latina. En América Latina ya habían venido de diferentes maneras, ya Francisco Pensotti había prácticamente peinado el continente. Habíamos tenido diferentes entidades misioneras que estaban funcionando ya, pero en el año 1916 comienza esta acción deliberada, Juan Pablo. Así que yo diría que en términos de fechas, ese es el momento. Tuve la oportunidad de estar en Panamá en el año 2016, celebramos los 100 años de ese evento especial y fue pues un evento muy memorable. Me sorprendiste con la primera respuesta. Pero quiero tomarme de una frase que dijiste, que había otros intentos de misiones en Latinoamérica. Desde el 1500 hubo una colonia en Venezuela. Cuando se enteraron que mayormente ese grupo era luterano, los mataron a todos. La colonia desapareció. Sí. Después llegaron los hugonotes a Brasil. Y en Brasil, cuando se enteró el rey de Portugal, hizo lo mismo, los mató a todos. Es decir, hubo intentos de evangelización, más que intentos, grupos que venían a instalarse, pero que no pudieron asentarse por la tremenda oposición de la Iglesia Católica y de la Inquisición. Eso creo que es un elemento muy importante, porque podríamos decir que la cristianización, si llamamos cristianización a ese proceso que comienza con la reforma, con la conquista en el continente americano, pues ese proceso de conquista vino, podríamos decir, con una fuerte influencia contrarreformista. Claro. Así que había una constante atención y vigilancia para que de ninguna manera posible pudiera entrar el luteranismo o la herejía, como ellos lo llamaban en ese tiempo. Claro, no se puede hacer un análisis de lo que pasó en Latinoamérica en el tema religioso sin mencionar esta actitud, digamos, de la Iglesia Católica. Interesante que decís que, claro, fue una reacción a la reforma de Lutero, que fue en 1517. Exacto. La fecha que se pone, ¿no? Cuando clavó las 95 tesis en la puerta de una catedral allí en Wittenberg. Esa es la fecha que se da en poner, pero luego vino el Concilio de Trento, que duró varios años, creo que décadas, pero a partir de allí hubo un crecimiento de la Inquisición terrible. Algún día voy a meterme en ese tema. Como te gustan las historias, tengo una historia que ilustra eso de una manera fabulosa. Fue en lo que se llamaba la isla La Hispaniola. Sin duda muchos se preguntan por qué esta isla, que fue una de las primeras en ser colonizada, está dividida en dos. Y una parte habla francés y otra parte habla español.
No sé si alguno de los que nos están viendo se ha hecho esta pregunta. Bueno, tiene raíces en esa realidad. ¿Cuál es Donde está Puerto Rico, perdón, donde está República República Dominicana y Haití? Entonces, esa isla está dividida en dos. Sí. Y muchos se preguntan por qué. Y tiene que ver con este proceso de evitar el acercamiento de la reforma. Resulta que para el año 1596 ya todo el comercio se había movido hacia Cuba. República Dominicana estaba muy venida menos y el problema que tenían era cómo se abastecían de las cosas, porque todo lo tenían que hacer a través de Sevilla. Entonces, enviar sus productos a Sevilla para venderlos, esperar que vinieran los recursos para poderlo pagar. Pues lo que presenta la historia es que para el año 1596, el obispo de República Dominicana comenzó, pues de la Hispaniola, que era en ese momento, hizo una visita a la parte occidental de la isla. Lo que sucedió es que como no podían abastecerse de la forma normal, comenzó un mercado negro movido por los holandeses en la parte occidental de la isla. El obispo visitó esa parte, Juan Pablo, y él reporta en la carta que le escribe al rey que él mismo decomisó y quemó 600 Biblias en español. ¿Te imaginas? En el año 1567, 63 se había publicado la Biblia del Oso y para ese momento el obispo le decomisó y quemó más de 600 Biblias. ¿Te imaginas lo que había penetrado el cristianismo? Entonces le escribe una carta al rey diciéndole que hay que hacer algo para evitar que esa parte de la isla se vuelva protestante. Así que el rey emite una cédula en el año 1600 en la que ordena la despoblación de la isla. Así que literalmente el ejército, digamos, el ejército de Puerto Rico y de la Hispaniola comenzaron a peinar la mitad de la isla para evitar que siguiera este comercio. Y así fue como se abrió el espacio para que posteriormente los franceses comenzaran como filibusteros primero y luego poblaran ahí. Todo alrededor de esto. Qué cosa interesante, ¿eh? El tema de esta noche es la historia de las misiones evangélicas en Latinoamérica. El teléfono sale allí, usted lo conoce, pero me dice David que tenemos nuevos televidentes que están viendo el programa en las redes millonarias que tiene David. 1127770000. No es difícil, ¿no? No, fácil de recordar. Pero si estás fuera del país, no te olvides, es más 549 11 2777 0000. La historia de las misiones. Nosotros estamos muy contentos porque tenemos el Evangelio y pensamos, qué sé yo, siempre debe haber estado. No siempre estuvo. No. Se derramó la sangre de muchos que dieron su vida por traer el mensaje del Evangelio, o simplemente por traer la palabra de Dios, la Biblia. O sea, ni siquiera predicaban, vendían o compartían la Biblia. A la cárcel, la tortura y la muerte. Así es. Damos gracias a Dios de que todo eso se superó. Pero no viene mal recordarlo. No viene mal dar gracias a Dios por esas personas que trajeron la palabra de Dios. Cada uno tiene su historia. Capaz que usted me cuenta en un mensaje la suya. A mí me llegó el Evangelio por una persona que estaba en la calle hablando y yo me acerqué y lo escuché, por ejemplo. A mí me llegó el Evangelio por un compañero de trabajo que me vio que no estaba bien y me habló del Señor. En el caso de mi familia paterna, murió quien sería mi abuelo cuando mi papá tenía 12 años y una misionera pasó por la puerta de la casa y golpeó, no creo que tenían timbre las casas en esa época, y salió la que fue mi abuela
y estaba desolada por haber enviudado, muy joven, italiana, casi no hablaba bien español, con 4 hijos, y esta mujer la contuvo, le habló del Señor, y mi abuela se convirtió, terminó plantando algunas iglesias acá en la zona oeste de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Sí, todos tenemos una historia así, no nos llegó este, de casualidad, hubo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la sangre de muchos que nos precedieron. Ese es el tema de esta noche, y David sabe mucho de estas historias. ¿Y qué pasó después de Panamá? ¿Qué es lo que se hizo en Panamá? ¿Qué decisión se tomó? Bueno, había un comité de cooperación que se encargó de organizar este proceso. Ellos habían hecho una experiencia en la Ciudad de México, en el país de México, que le llamaron el Acuerdo de Caballeros, que era un esfuerzo de poder hacer radiales o hacer distribución geográfica de cada uno de los países para poder enviar a los misioneros a cubrir. Entonces, de encargarle a una agencia misionera, a una denominación, una parte del país. Eso funcionó muy bien, o al menos comenzó a funcionar muy bien en México. Y entonces lo que sucedió después de eso es que enviaron a algunos misioneros a hacer mapas de cada uno de los países, Juan Pablo. Yo tuve el privilegio de tener una copia de esos mapas y ellos literalmente dibujaron cada una de las iglesias que había en esos países. Y con base en esas iglesias se hizo esta distribución geográfica. Entonces a los presbiterianos, digamos en el caso de Guatemala, a los presbiterianos les tocó la parte suroccidental, el centro, porque fueron los primeros que llegaron, pero los nazarenos, por ejemplo, estaban en la parte norte, los amigos o los cuáqueros estaban en la parte occidental, y así en cada país la distribución fue diferente. Y la idea era que cuando, de la misma manera como razonaron en el año 1910, cuando cada una de las denominaciones o agencias misioneras terminaran su trabajo, la evangelización iba a estar completa. El problema es que no incluyeron a los pentecostales. Y cuando la iglesia pentecostal comenzó a crecer, como sabes, más o menos en el año 1906, que aparece en las referencias en Chile, y de ahí comienza a diseminarse por muchos lugares, en Brasil y en otros, entonces pues ellos no eran parte de este acuerdo de caballeros, comenzaron a llegar a cada una de las regiones, y eso disolvió el acuerdo, y también otros elementos más que tuvieron que ver con el aspecto del desarrollo teológico, digamos, de la iglesia en ese momento. Claro, aquí hubo algún tipo de acuerdo también entre distintos grupos, por eso cuando uno toma la ruta 3, es una de las rutas. Bueno, es una ruta importante porque sale de la capital, del centro, y termina en Ushuaia. O sea, va al sur, la ruta 3, famosa ruta. Y allí en general estaban las iglesias de la Unión Evangélica, que era diferente a la iglesia de los bautistas y diferente a la iglesia de los hermanos libres, porque venían misioneros de Inglaterra, de alguna de las dos denominaciones, y acá, entonces, bueno, quién soy, quién no soy, Unión Evangélica. Más o menos esa es la historia, no sé mucho. Bueno, alguien me escribe, dice, ¿cuándo va a empezar? Cantaré al Señor, porque extraño mucho. Siempre cantaba junto a usted, Marta de Entre Ríos, en junio. Lo anuncio ahora solemnemente. Voy a hacer un viaje y después al volver voy a empezar con Cantaré otra vez. Es sorprendente que la gente me espere escucharme cantar, David. Eso es más que un milagro. No, más que un milagro es una contradicción escatológica. Como siempre, muy buenos los temas que trata. Lo veo desde Mar del Tuyú por DirecTV, José Natalio. Gracias. Después nos quejamos por un pequeño dolor de déficit de presupuesto. ¿Cuánto habrán sufrido esta gente? No lo está hablando de los misioneros Mabel de Santa Fe. Yo estoy movilizando, motivando a jóvenes
que le gusta la cinematografía, a alguien que es parte del equipo de los miércoles, que es un dibujante de historias, que trabajó con Caló y con esos que hacía dibujitos, como se llama, de anteojito, como se llamaba, García Ferré. Y le digo, hay que hacer conocer la historia de Alec Gardiner. Fue un navegante inglés de la Marina de Inglaterra, dejó todo, sintió el llamado de venir a evangelizar al sur argentino. Y hubo un malentendido, un mal manejo de la barca o del barco, y se hundió en el canal de Beagle. Y él y sus compañeros murieron de hambre y de enfermedad por el frío. Estamos hablando a la altura de Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo. Y ese fue un intento de un hombre extraordinario que dejó todo para venir a evangelizar al fin de la tierra. Dice, pero ¿por qué le pasó eso? ¿Cuántas veces escuchaste esta historia, David? ¿Cómo? Van a evangelizar y Dios no los cuida. Van a servir a Dios y Dios los abandona, los hace morir de hambre. Bueno, esa pregunta no la puedo contestar yo, pero lo que sé es que cuando esa noticia llegó a Inglaterra y a otros países, provocó un auge misionero. Exacto, sí. Y muchos vinieron después como resultado de que alguien se jugó la vida. Sabe lo que es vivir la vida de verdad. Sí. Y trataron de imitarlo, pero ya no con la misma suerte, sino habiendo podido establecerse aquí en toda Latinoamérica. Historias de estas conoces más de una. Pero yo creo que lo que decías al principio es muy importante, porque tenemos que recordar que el cristianismo entró a nuestras tierras de contramano. Es decir, nuestros primeros misioneros, todos ellos pasaron por muchas escaseces y muchas dificultades. Algunos de ellos expulsados de los lugares, otros presos. El caso de Pensotti, por ejemplo, en el año 1881, cuando estaba comenzando la plantación de una iglesia en el Perú, pues cae preso y perdido prácticamente. Solo la misericordia y la providencia de Dios permitió que alguien pudiera ver que él estaba preso y que comenzara un movimiento casi internacional para liberarlo. Entonces creo que en cada uno de los países nosotros tenemos mártires, tenemos personas que pagaron muy caro todo este aspecto, pero como bien se ha dicho a través de toda la historia de la iglesia, la sangre de los mártires termina siendo la semilla del evangelio. Uh-huh. Bueno, eso en todo el mundo. Ajá, en todo el mundo, pero porque estamos tratando de mirar Latinoamérica. Y interesante porque una de las acusaciones, y a veces con cierta justicia, es que el movimiento evangélico está muy dividido. Pero esas reuniones, esos convenios, esos compromisos de no superponerse el uno al otro, era una muestra de mostrar que había un cierto grado de unidad. Exacto, sí. Y yo creo que la lucha de ellos fue para lograr que la evangelización pudiera avanzar sin que hubiera ningún tipo de obstáculo por causa de la división o la competencia o el proselitismo que pudiera haber dentro de ellos. Entonces, pues cada uno de ellos tenía asignada su sector y tenía que trabajar ahí duramente para poderlo hacer. Uh-huh. También hay que recordar otro movimiento, quizás puedas contarme un poco la historia, David. El general Booth, no era general, pero bueno, finalmente se le dio ese cargo porque, organizó lo que hoy se conoce como el Ejército de Salvación, ¿no? Y ellos también llegaron a Latinoamérica y sirvieron y hicieron una obra extraordinaria. No sé si en Guatemala estuvieron. En Guatemala estuvieron muy poco tiempo y muy pocos, pero sí estuvieron presentes.
creo que el Ejército de Salvación hizo un esfuerzo tal vez muy significativo de tratar de llegar a las clases más populares con el Evangelio, de poder interpretar cuáles eran la forma como ellos entendían la vida y las necesidades que tenía, y responder de esa manera, ya sea con aspectos de ayuda social. Una de las contribuciones que ellos hicieron, el de ponerle letra cristiana a música popular, por ejemplo, que era una manera en la que ellos atraían a las personas para que pudieran escuchar una canción que les hacía memoria por la música, pero que tenía una letra cristiana. Así que fueron esfuerzos creativos. Me sorprendes, eso no lo tenía tan claro. Sí, es que es algo que a mí me... Habrá sido en la Guatemala. No, creo que no fue en Guatemala, fue en muchos lugares donde esto sucedió, pero fueron esfuerzos como estos. Sí. Algo que también me llama la atención, o que me gustaría mencionar, es para tratar de poner en la mente de nuestros televidentes la secuencialidad de la iglesia, porque pues ahora vemos tantas denominaciones, pero diríamos que la iglesia fue desarrollándose, fue implantándose en un desarrollo que comenzó con las iglesias étnicas. El caso de Argentina fue muy evidente, podríamos decir que fue un ejemplo, en donde pues se establecieron iglesias para atender a las necesidades, por ejemplo, de la comunidad inglesa que había venido para el establecimiento del ferrocarril aquí. Uh-huh. Entonces eran iglesias de ingleses para los ingleses, para suplir esa necesidad, y eso sucedió en muchos países de Latinoamérica. Sí. La mayoría de ellos pues no estaban muy interesados o no pensaron muy claramente o no vieron la necesidad de evangelizar, así que ellos estaban atendiendo a su comunidad. Luego de eso podríamos decir que comenzaron a venir ya las denominaciones que podríamos decir tradicionales o clásicas, como las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, las iglesias menonitas, metodistas y demás, que comenzaron ya en un esfuerzo evangelizador. Ellos ya comenzaron a desarrollar ya actividades que tenían que ver con poner el evangelio disponible de las personas de ese país. La tercera secuencialidad, pues, en esta secuencialidad, el tercer paso, diríamos, es cuando estas iglesias que vinieron de fuera comenzaron algunas por causa de la división, otras por la multiplicación o la obra del Espíritu Santo, comenzaron a transformarse en algunas denominaciones autóctonas. Y estas denominaciones autóctonas ya se enfocaron más fuertemente en la evangelización. Luego vino la iglesia, ya podría decir también las denominaciones clásicas pentecostales, que hicieron un cambio paradigmático, podríamos decir, porque las iglesias pentecostales pudieron poder interpretar las necesidades de la población y eso hizo conectar mucho el sentimiento y la forma como las personas entendían su relación con Dios. Y eso hizo que el crecimiento de la iglesia pentecostal fuera muy fuerte, una iglesia que pudo llegar, podríamos decir, al corazón de las personas de una manera más rápida. Uh-huh. Luego de esto, pues ya hablamos de los tiempos modernos en los que nosotros vemos que de esas iglesias, tanto de las iglesias pentecostales como de las clásicas, comenzaron a surgir lo que ahora conocemos nosotros como las iglesias ya neopentecostales, que se podrían dividir en mega iglesias y en meta iglesias, y ahí es el momento en el que nosotros estamos. Pero todo comenzó en un proceso de crecer y de ver la presencia, y creo que muchas de las iglesias, aun cuando no tenían una intención de evangelizar, en estas iglesias étnicas, el testimonio de aquellos cristianos comenzó a sembrar en el corazón de las personas la oportunidad de experimentar algo diferente. Uh-huh. Guatemala es un país que se conoce porque, según las estadísticas, el porcentaje de evangélicos es muy notable. No sé cuál es el número hoy, si hay una estadística fehaciente, ¿no? ¿Qué fue lo que produjo el crecimiento en Guatemala? Es una historia muy, muy interesante porque, pues si lo cuento con mi vida, el primer misionero llegó a nuestro país en el año 1882. Es un misionero presbiteriano que llegó literalmente del brazo del presidente de la República. El presidente fue a una iglesia presbiteriana a pedir que enviaran a un misionero para Guatemala. Así que del año 1882
para el año 1957, cuando yo nací y comencé a crecer en la iglesia cristiana, el Señor me permitió el privilegio de nacer en una iglesia cristiana evangélica, pues el cristianismo había crecido solamente un 2%. 2%. 2%. De todo el país. En todo el país. Cuando vos tenías... Cuando yo estaba en mi niñez, digamos. El siglo pasado. En el siglo pasado, exactamente. Fue hace un buen tiempo, Juan Pablo. Luego, cuando, diríamos, comenzó a crecer un poco más en ese tiempo, cuando yo salí para ir a la universidad a los 18 años, el cristianismo había subido un 5%. Se consideraba que estaba en un 5%, pero eso fue en el año 1976. Y en el año 1976 en Guatemala coincidieron dos elementos paradigmáticos. El primero de ellos, tuvimos un terremoto de grandes proporciones, literalmente. Para un país tan pequeño como el nuestro, murieron más de 33,000 personas y toda la estructura del país quedó destruida. Y adicionalmente estábamos en medio de lo más fuerte de la guerra civil en nuestro país, una cruenta guerra civil que había ya cobrado muchas vidas. Creo que ese caldo de... Perdón, la guerra civil era entre el grupo del gobierno, o sea, con las Fuerzas Armadas, contra un grupo guerrillero. Sí, los movimientos guerrilleros se habían asociado y habían avanzado muchísimo. Estaban prácticamente a 25 kilómetros de la capital. Así que ya el país estaba en una situación... ¿Y en ese momento viene el terremoto? En ese momento viene el terremoto. Mamita. Y entonces, en mi manera en lo que he estudiado y he observado, creo que eso era un caldo de cultivo. Podríamos decir que luego del terremoto, todas las familias en Guatemala o lloraban un muerto por la guerra o lloraban un muerto por el terremoto. Y la inminencia de la muerte abrió el deseo de conocer a Dios. Y literalmente las iglesias comenzaron a explotar por incendio instantáneo. Para poner un ejemplo, vivíamos en la calle porque las casas estaban destruidas. Entonces se reunían los vecinos para cuidarse mutuamente. Pues en esos momentos, mientras estaban en la fogata esperando que avanzara eso, alguien comenzaba a hablar de Cristo y de pronto las personas se convertían y entonces compartían con su familia y resultaba una iglesia y el que era más avispado de ellos pues comenzaba a predicar. Pero fue una explosión que llevó, porque realmente fue una explosión demográfica. En el año 1976 teníamos 5%. Para el año 1983 habíamos subido a un 12% de cristianos. ¡Qué increíble! Y habían iglesias en cualquier lugar. Luego, 10 años después, llegamos a un 20% de la población. Así que la curva se fue muy, muy rápido. Y eso produjo que la iglesia, literalmente en Guatemala, la podamos encontrar en cualquiera de los cuatro puntos cardinales. Ahora es interesante conocer Guatemala. Tuve el privilegio de ir a visitarlo a David. ¿Qué sería David? 2016 por ahí. Sí, creo que eso hace poco me vino una fotografía de 2016. Claro, uno visita al amigo, a la ciudad. La ciudad es hermosa, antigua. Guatemala antigua. Guatemala. Una cosa hermosísima, antigua de verdad, ¿no? Pero después uno sabe que hay muchísimos grupos étnicos, originarios. Así es. Que hablan distintos idiomas, que también fueron alcanzados por el Evangelio y que todavía están en el proceso ese, ¿no es cierto? Exacto, yo diría que mucho del esfuerzo misionero en Guatemala se hizo deliberadamente dentro de los grupos indígenas. Eso permitió que el cristianismo avanzara de una manera tremenda. Ya para el año 1960 podíamos identificar algunos de estos grupos indígenas que tenían construcciones y reuniones de 6,000, 10,000 personas. O sea que diríamos que las mega iglesias comenzaron dentro de los grupos indígenas en Guatemala. Qué cosa. Porque pues he estado en algunas poblaciones en Guatemala donde no se reporta ningún inconverso, porque fueron plantadas por cristianos y han crecido de esa manera. Muy interesante la situación. ¿Hay cárcel ahí? ¿Hay policía? Pues fíjate que en esos lugares no
no hay policía. La iglesia cristiana evangélica está en el centro de la población y desde temprano pues pone los altoparlantes con música cristiana y se escucha en todos lados. Ahí salen los anuncios. Sí, no pueden poner el programa nuestro. Pues eso sería. A propósito, quisiera saludar a los que están conectados. Lo tenemos en la plataforma de www.redmisional.org. Queremos animarlos a que sigan conectados en Canal Luz también. Estos programas son excelentes, temas impresionantes, así que les animo también a seguir conectados. A ver si alguno de esos escribe. Como muestra basta un botón. Dice, vamos a ver, ahora tengo muchos. Vamos a ver. Tengo algunos mensajes, no sé si muchos. Mi esposo y yo también estamos esperando el programa Cantaré al Señor. Gracias. Pastoreo una pequeña iglesia en un pueblito de 180 habitantes en el campo, Uruguay. Tengo 66 años. 57 años atrás llegó un pastor a mi pueblo evangelizando todos los hogares. Mi madre le entregó su vida a Cristo y fue sanada. Mi hermana de un tumor maligno. Esa sanidad fue corroborada por los médicos. Después que me casé, conocí a Cristo escuchando el Evangelio por Radio Transmundial. ¿Sabés cómo me pega a mí? Porque yo tuve un programa con Salvador en Radio Transmundial, que en Uruguay es radio rural, todas las noches a las 10 de la noche, se llamaba La Revista Radial. Grabamos especialmente pensando en la isla de Bonaire, allí enfrente de Guatemala, ¿no? En el Caribe, pero salí aquí por Uruguay. Mira, que alguien diga, me convertí escuchando, no sé si era el mensaje nuestro, no importa, pero qué lindo, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar el otro hecho también, el aspecto de que creo que en muchos de los países a nosotros se nos ha olvidado que también el cristianismo se implantó en medio de una manifestación del Espíritu muy fuerte en términos de sanidades, como en este caso, claro. o de una, pues que el Señor movía algo particularmente para establecer la iglesia en esos lugares. Creo que también hemos hecho del cristianismo y la evangelización algo muy, muy sistematizado y se nos olvida que el Señor es el más interesado en ese proceso de evangelización. Sí, y que es muy creativo. Muy creativo. Usa los medios que no nos imaginamos. Encontré con Jesús, comencé a orar para que el Evangelio llegara a mi pueblo. Dios me escuchó. Llegó en el año 1991. Hoy hace 8 años pastoreo esa iglesia. Soy Lilian. Ah, mira, una dama. Qué lindo. Daniel Alvarado de Wilde me pregunta, pastores más, si todos pueden ir a las misiones. O debe haber un llamado específico, digo, pensando en algunos casos lamentables de abandonos luego de experiencias en las misiones. Bueno, ha dado con el que más sabe del tema. Bueno, uno de los que más sabe, ¿no? Tampoco. Sí, no. Pero yo creo que su pregunta es muy importante y creo que muy útil para todos los cristianos, porque siempre pensamos que los misioneros son como una clase aparte. Nosotros creo que debemos de entender la primera cosa, que la iglesia es parte de una misión que comienza en el corazón de Dios. Y la misión que comienza en el corazón de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la salvación. Así que todos los que están participando de la iglesia necesariamente tienen un llamado que tiene que ver con esto. Algunos el Señor los llama para ser pastores y líderes, aquellos que dedican la mayor parte de su tiempo y su esfuerzo para nutrir la iglesia, desarrollar la iglesia y que la iglesia encaje con esa misión de Dios. Un segundo llamado, que tendría otro grupo, podríamos decir, más reducido, es el llamado a ser misionero. Ese llamado le llamamos misionero cuando alguien hace este trabajo evangelizador, pero atravesando alguna barrera que sea cultural, étnica, lingüística o geográfica, o la combinación de alguna de ellas. Pero creo que a los pastores tenemos a veces un punto ciego porque olvidamos que hay un tercer llamado. Y este tercer llamado en mi libro de la transformación de la iglesia, intenté ponerle un nombre y el nombre que le he puesto es el de ciudadano responsable. Es aquella persona que el Señor lo ha llamado para desarrollar un trabajo, para desarrollar una profesión o cualquier tipo de rol dentro de la sociedad, pero con una ética cristiana. Y que pueda ser el brazo de la iglesia que llega a estos lugares donde la iglesia
normalmente no va a llegar. Así que cada uno de nosotros, no podemos decir que todos somos misioneros, porque el misionero necesita atravesar estas barreras. Pero cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad de cumplir con la misión de Dios. Y creo que usted y cada uno de los que nos están oyendo deben preguntarse, bueno, ¿cuál es el llamado que el Señor tiene? Porque si el Señor no lo llamó para ser pastor y no lo ha llamado para ser misionero, tiene un llamado, y el llamado es para que responda a ese desafío de poner el Evangelio disponible de aquellas personas donde el Señor lo ha puesto. Nosotros tenemos un lema en la iglesia: vas o envías. No puede haber indiferencia. No. Algunos van, quizá la minoría, y siempre deben ser los mejores, pero todo el resto lo sostiene. Y lo que haga el misionero en el campo va a traer tanta alegría a él como a todos los que lo estamos apoyando. Sí. Qué bueno es escuchar algo más de las misiones. Aquí comenzó de una manera, por un camino, los inmigrantes que trajeron a medida que venían a la Argentina y otros países vecinos, y el comienzo no fue fácil para estos padres y abuelos. Dios en su misericordia supo usar a los creyentes que venían con las buenas nuevas. Gracias por el esfuerzo. Un abrazo al entrevistado desde Posada Misiones, Viera y Vladimiro. Mira, ese es un elemento muy importante porque... ¿Cuál? El de la ¿El inmigración. abrazo? No, el de la inmigración. Bueno, el del abrazo, muchas gracias también, es algo muy importante. Pero Samuel Escobar dice que si nosotros olvidamos la inmigración como un programa que el Señor, que Dios ha hecho, nos olvidamos de una forma como el Señor está moviendo para la evangelización. Porque creo que en este momento en que estamos viendo tanta inmigración, tenemos que reconocer que en muchas etapas de la historia, porque este es un problema del mundo, no es un problema moderno la inmigración, pero los inmigrantes han llevado el cristianismo dentro de sus equipajes, y al llegar al lugar de destino, pues lo desempacan y comienzan a compartirlo, muchos de ellos de una manera que ha sido el comienzo de la iglesia. Así que la inmigración, creo yo que es una de las maneras como el Señor está moviendo ¿Sabe que me a la viene, evangelización? ¿sabe que viene a la mente? Porque la inmigración puede ser voluntaria o forzada. Exacto, por diferentes razones. Y a una chica, una adolescente, la forzaron a ir a otro país. Y como era una chica, no tenía estudio ni nada, la pusieron a servir en una casa. Y se enfermó el capitán ahí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Claro que sí, Naamán. Naamán, se enfermó. Y era una locura la casa. Lepra. Pero estaba la chica ahí. Dice, donde yo vengo, hay un profeta que te puede sanar. Una evangelista, sí. Una inmigrante evangelista. Exacto. Y produjo todo lo que después sucedió. Naamán se vino desde Babilonia, 3.000 kilómetros. Atravesó todo el... No, bueno, no creo que atravesó el desierto, pero vino por Mesopotamia. Claro, por la Mesopotamia, el norte de Siria, llegó y se encontró con el profeta no lo atendió, digamos, muy gentilmente, no le dio mucha bolilla, diría, aquí, no sé si se entiende esto. Ah, sí. Dice, bueno, andate al río y... Claro, el río ese lo acabo de cruzar. Y es verdad, ¿vos fuiste a Israel? No. Nunca fuiste, no, pero... No he tenido oportunidad. El río... Nosotros que tenemos el río Paraná, no lo llamaríamos río, es un arroyito. Este hombre pasó por ese río. Y 7 veces. Pues tengo mejores ríos en Babilonia. Hacelo. Muy interesante los que estaban con Naamán, ¿eh? Nos hicimos semejante viaje. Te dice que hagas esta pavada y no la vas a hacer. Y se sanó. ¿Por qué? Por esa inmigrante forzada que habló cuando tuvo la oportunidad de dar un mensaje evangelístico, porque la palabra evangelístico es una buena noticia. Y así es como se han creado las grandes iglesias. Y hoy por hoy el fenómeno se da de latinoamericanos en Europa.
están sosteniendo a la iglesia evangélica en Europa y creciendo las iglesias. Creo que lo mismo está sucediendo en Norteamérica también. Que Sí, claro. el número tanto de cristianos que están llegando ahí está manteniendo, podríamos decir, el porcentaje de cristianos, aún con el declive de las iglesias tradicionales. La Iglesia de Cristo es una, más allá de los enfoques de cada denominación, debemos ser embajadores de Cristo en el lugar donde cada uno esté. Hay mucho que hacer todavía. Somos administradores y el Señor nos pedirá cuenta. Eso hay que hablar, ¿eh? Así es. Nos va a pedir cuenta. Sí. Muchos creyentes creen que es pura gracia todo, ¿no? Si lo hago está bien y si no lo hago ya es lo mismo, ¿no? No es así. Pero creo que ese es un elemento muy importante, porque creo que una llamada de atención que necesitamos hacer es que la iglesia, particularmente en Latinoamérica, por el crecimiento que vemos en diferentes latitudes, se nos está olvidando el aspecto de evangelizar. Se nos está olvidando el ayudar a los creyentes para que tengan la capacidad de poder compartir el evangelio de una manera clara para las personas con las que están reunidos. Entonces, les enseñamos a que traigan a las personas a la iglesia, pero no les enseñamos cómo llevar el evangelio a esas personas donde quiera que las personas están, que en realidad es el llamado de la palabra, de ir a buscar al pecador donde el pecador está. Digamos que iglesias evangélicas hubo antes de 1900 a través de los inmigrantes. En el caso de Entre Ríos, inmigrantes alemanes del Volga. Así es. Hermanos, los estoy viendo desde Encarnación, Paraguay, frontera con Misiones, Argentina. Sus programas son muy buenos y bendecidos. Extrañamos sus hermosos himnos con el teclado. No, vamos a aclarar. No son míos. Yo canto los himnos de grandes compositores. No son míos. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no les interesan las misiones? Bueno, yo no me atrevería a decir esto. Pues en el verano fui a una conferencia misionera, que no me acuerdo ahora cómo se llama, si me ayudas, no, Siam, una cosa así. Cima, gracias, Cima. Y había 500, 600 jóvenes, y muchos de ellos, las 2 semanas posteriores a la conferencia, se fueron a hacer misión de corto plazo. Gracias a Dios que hay un despertar en los jóvenes. Para contestarle, lamentablemente no han cuidado, las iglesias lamentablemente no han cuidado bien a sus misioneros cuando están en el campo, y tampoco los han cuidado cuando regresaron. Marta de Lanús. Lamento tener que decir, así es. Creo que ese es un aspecto que debemos de corregir. Creo que lo que mencionaste de los jóvenes es una tremenda noticia, pero el gran problema es que las iglesias están desconectadas de esa realidad. Los jóvenes terminan enfrentando la realidad de buscarse la vida, como dicen acá, para salir al campo misionero, cuando en realidad el mandato misionero no fue dado a individuos, fue dado a la iglesia. Así que las iglesias necesitamos reconectarnos y ver lo que el Señor está haciendo, despertando los corazones de los jóvenes. Las iglesias necesitan asumir su responsabilidad de guiar a esos jóvenes, de prepararlos bien y de asegurar que van al campo. Pero lo que la hermana dice es muy cierto, porque no estamos enviando nosotros personas para evangelizar. La iglesia está avanzando a esos lugares y ellos están representando a la iglesia. Así que como representantes de la iglesia debemos de tomar el cuidado de aquellas personas que salen al campo misionero. ¿Cómo repercutió el evangelio en la guerrilla en Guatemala? Pregunta Ana. Bueno, creo que hubieron muchos lugares en Guatemala donde la guerrilla no pudo avanzar porque eran comunidades cristianas. Y eso, la guerrilla, en algunos aspectos, en algunos lugares tenemos referencia de que la guerrilla respetó ese aspecto de que habían cristianos en ese lugar. En otros lugares, los miembros de la iglesia se movieron juntos como inmigrantes para poder, en una intención del pastor, hablé con uno de ellos en una ocasión, y el intento de él fue cómo podía yo liberar a las familias de esta situación en la que estaban. Y él comenzó a ayudar a todos a que pudieran salir. Los medios no los puedo juzgar, pero esa era la intención que había en su corazón.
Entonces creo que afectó, en primer lugar, en el aspecto del crecimiento de la iglesia, porque realmente las tribus indígenas, particularmente en nuestro país, sufrieron muchísimo. Ellos estuvieron en medio de las dos fuerzas y ellos fueron los que pusieron los muertos, como decimos continuamente. Pero en medio de eso creo que podemos reconocer testimonios de creyentes que pudieron sobrevivir en esas situaciones o que llevaron el evangelio a otros lugares. Bueno, aquí me dice, ¿por qué hay tanta competencia entre iglesias respecto a sus misioneros propios? ¿No sería más fácil que mediante así envíen y sostengan a más misioneros en conjunto? Hernán desde Entre Ríos. Le quiero decir, Hernán, en la Argentina existe lo que se ha dado en llamar la Red de Misiones Mundiales. Es un trabajo extraordinario de unidad y se sostienen a los misioneros. En realidad es lo que acaba de decir David. La iglesia local sostiene a sus misioneros, cuando no puede solicita colaboración de otros. Sí. Pero el trabajo que se está haciendo que originó Federico Bertuzzi, y que ahora el presidente de esta red es el hijo Eric, Federico, sí, es extraordinario. Por lo que hacen, pero por el espíritu de unidad que hay ahí. Recuerdo lo del terremoto y lo de la guerra. Somos Mabel y Ramón de Moreno. Que Dios los bendiga. Moreno es una localidad aquí a las afueras. René Bernard de Puerto Madryn. Escuchaba a Juan Pablo y Salvador por CX de Montevideo. La década del 80. Wow. Felicitando desde Guatemala, al fin, el botón. Bueno, un aplauso ahí para el primero. Por el programa del hermano Juan Pablo Ongarray, saludando a mi hermano David Ruiz. Excelente programa sobre misiones, escuchando, aprendiendo con mucho interés, bendiciones. No nos dice quién es. Tu hermano. ¿Tenés hermano? Sí, tengo hermano. Puede ser él. Quizá Bendiciones desde La Cruz Corriente. Tremendo el programa el de hoy. Dios está trayendo entendimiento en el nombre de Jesucristo. Soy Jorge de General Madariago, lo veo todas las noches. Cuando tenía 18 años vivía en Trenquelauquen y escuchaba Radio Transmundial, que era un programa muy bueno el invitado. Desde la falta de amor nadie habla. Sí, más me dicen con letra mayúscula. ¿Cómo falta de amor? Bueno, no sé. El amor siempre es necesario. No sé quién es que tiene que ver con lo que estamos hablando. Quisiera entenderlo, pero no. El crecimiento de muchas iglesias donde falta el afecto fraternal, creo que se debería trabajar o promocionar o pregonar, que es fundamental amar primero, antes de salir a predicar, evangelizar. Bueno, que hay que predicar el amor entre los hermanos, no hay ninguna duda. No sé si antes de salir a predicar, creo que son las dos cosas juntas. Desde Guatemala, al hermano Juan Pablo, mi hermano David Ruiz, excelente programa. Adelante con ese ministerio, escuchando y aprendiendo. Perdóname, lo de Guatemala no tiene nombre. Los dos mensajes son sin nombre. Incógnito. Bueno, es un privilegio tenerte, David. Gracias, Juan Pablo. Se nos fue la hora ya. No puede ser, ¿cierto? Nos quedan algunos minutos. Una última palabra, pensando que hay muchos pastores que están viendo el programa y muchos, por supuesto, creyentes. Una palabra de aliento al tema de las misiones. Porque hay momentos de desaliento, estamos mal económicamente, los misioneros les tenemos que mandar en dólares la plata, no podemos comprar acá. ¿Qué hace cuando estamos en crisis? ¿Dejamos de hacer misiones? No, de ninguna manera. Y si me permites, quisiera hacer una promoción para estos pastores. El ministerio más fuerte que tengo ahora es facilitando la red de iglesias misionales. Les animo a visitarnos, es www.redmisional.org. ¿Vos le pasaste eso ya? Tenemos un video ahí, no sé si da tiempo, no, ya no da tiempo, pero... ¿Cuánto dura? Será 30 segundos. 30 segundos, sí. Si lo tenemos, pongámoslo, sí. A ver, el video. Y busquen de poner la red, porque dictarla es... Sí. Lo único que entendí es
www.redmisional.org, y el propósito es poder ayudar a los pastores a poder entender cuál es su posición en esa misión de Dios y ayudarles a desarrollar la capacidad en las iglesias para enviar misioneros. Así que creo que es bueno, una respuesta específica para este hermano pastor y muchos. Sí, yo doy fe del amor de David por el tema de las misiones. Dirigió Comiván, que es la red de misiones de toda Latinoamérica, por 10 años. Y ahora se dedica especialmente a ayudar a las iglesias a que tengan su programa misionero, redmisional.org. Tenemos el video, si no, me despido. Lo están cargando. ¿Me están cargando? Ya está. Se oye ahí. Ahí está. Es un privilegio saludarte en esta oportunidad. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor y misionólogo de Guatemala, y a través de los últimos 25 años he tenido la oportunidad de servir en el desarrollo de las misiones globales desde una plataforma nacional, regional y global. Durante esta trayectoria, el Señor me ha permitido visitar pastores y líderes en más de 75 países. Identificar que la iglesia está en una profunda necesidad. La iglesia necesita recuperar el sentido bíblico. Cuando observo la iglesia, me parece que estamos enfrentando un gran desafío. El producto que estamos entregando al mundo no es el que el Señor nos está pidiendo. Hemos tenido dificultades en cuanto al discipulado. Entendemos el discipulado como un programa, pero no como transformar a cada creyente en un cristiano incondicional. Adicionalmente, como pastores, no podemos entender cuál es la manera como nosotros medimos el éxito en la iglesia. Y como resultado de observar estas necesidades, escribí este libro, La transformación de la iglesia. Basado en este libro, hemos desarrollado un seminario que se ofrece a través de la red de iglesias. En esta ocasión quiero invitarle a que usted se suscriba a este seminario. Estoy seguro que este seminario transformará también su perspectiva y la forma como usted entiende la iglesia, pero desde una perspectiva más bíblica, actual y más cercana al corazón de Dios. Estoy seguro que este seminario, así como lo propone el libro, le ayudará a usted a poder recuperar la herencia genética que encontramos en la palabra, que debe definir lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace, por qué lo hace y en qué manera vive su éxito. Le espero en este seminario, La transformación de la iglesia, en la red de iglesias misionales. Buenísimo. Un poco apurado lo estamos poniendo. redmisional.org. Se nos acabó el tiempo, David. Gracias por Pablo. Venir. Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana. Vamos a trabajar el hecho de cómo hacer para ser viejitos felices. Hasta mañana.